Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria y honra al Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Saludos de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, hermano. Voy a comenzar con algo que el Señor puso en mi corazón. Siento decirlo. Está en el libro de Santiago, esta palabra. Santiago 2.1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso, dice, Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, dice la palabra. Que no digamos, que no hagamos acepción de personas, entre justo e injusto, entre rico o pobre. Nuestra palabra debe de ser en la fe, en el amor de nuestro Señor Jesucristo. En el amor de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de bendición hace llover sobre buenos y sobre malos. Él hace dar bendición sobre el bueno y sobre el malo, dice la palabra. Pero nosotros queremos hacer acepción de personas, hermano. No hagas acepción de personas, ni aún entre el que diezma y el que no diezma. No debes de hacer acepción de personas. Tu obligación y mi obligación es el orar cuando el Señor, escúchame bien, cuando el Señor lo dispone, no cuando nosotros, por el que nosotros queramos orar. Tenemos que orar por el que el Señor dice, no por aquel que nos trata bien, no por aquel que nos sirve bien. Al contrario, por el que nos trata mal tenemos que orar más. Por aquel que nos maldice debemos de orar, hermano, porque eso es el Evangelio de Jesucristo. Eso es la voz de Dios, el llamado de Dios. Tenemos nuestras luchas, nuestras pruebas día con día. Viene el diablo y se quiere señorear. Por una u otra razón, el enemigo quiere entrar. Resistir al diablo, dice Santiago, y él huirá de vosotros. Resistir al diablo y él huirá de nosotros. Si viene el enemigo y estás en un lado y estás orando y sientes manifestaciones de parte del enemigo, pídele al Señor dónde orar. Muévete porque está la persecución en el espíritu. Hay persecución en el espíritu, hermano, también. Hay persecución en el espíritu. Hay persecución espiritual también, hermano. Muévete de ahí, si es posible. Moverte de ahí. Muévete en el nombre de Jesús. Vamos a entrar a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que el precioso Señor Jesucristo, el precioso Espíritu Santo, el precioso, el hermoso, la bendición del Dios Todopoderoso esté con nosotros en este día y cada mañana y cada tarde y cada noche. Sea el Señor hablándonos a nuestras vidas, sea el Señor manifestándose en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Soshabakanda, Rabasendo, Anshakala Banda, En Solaya Seye. Alabado sea Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, por ese gran nombre que le dio el Padre, por esa gran bendición que le dio el Padre, por esa fe, por ese llamado, por ese ánimo que le dio el Señor.
todopoderoso, el Padre de las luces, le dio ese ánimo. No doble ánimo, no, el doble ánimo no sirve, hermano. Debes de estar firme en lo que el Señor te muestra. No que venga otro y te quiera cambiar la computadora. Es que usted está loco con lo que está hablando. Sí, yo estoy loco, pero por el Señor. Yo estoy loco por el llamado. Yo estoy loco por lo que el Señor me muestra. Aunque me digan lo contrario, yo tengo que estar firme en lo que el Señor me mostró. No en el temor a los hombres, no en el temor a las mujeres, no en el temor a la congregación, no en el temor a la iglesia. Yo debo de temer al Dios vivo, al que tiene poder para sacarte y para echarte en el infierno. A ese debo de temer. Porque imagínate, siendo yo pastor, y me espanto de la congregación, porque hay pastores que se espantan de su congregación. Se me van a ir los hermanos. Se me van a ir los hermanos, es lo que dicen. Si doy palabra dura, tú dala, pastor. Es mejor hacerle caso al Espíritu Santo que hacerle caso a los hombres. Es mejor hacerle al Espíritu Santo toda barrabá, toda bendición, que a los mismos hermanos. No temas, que el Señor te bendice. Si te quedas con una sola persona, con esa sola persona el Señor te levanta. Con uno que me creyere, dice la palabra, con uno que me creyere, yo voy a hacer un movimiento. Con uno que me creyere. El Señor con 12 apóstoles, con 12 cabezas que levantó, conquistó el mundo entero. Conquistó el mundo entero. Conquistó el mundo entero. No temas. El Señor bendice, así sean 7. Y la iglesia cobran hasta $3,000 la renta. El Señor te sostiene, hermano. Porque el Señor te levantó. Porque el Señor te levantó. Temer solo a Dios. Pero a Dios. Estar en oración constante. En el llamado constante de su Espíritu Santo. Tú sientes que ya no puedes orar en un lugar, muévete a otro. Muévete. Recorre la Jerusalén espiritual. Recorre la Jerusalén espiritual. Recorre la Jerusalén espiritual. Recorre la Jerusalén espiritual. Voy a entrar a la palabra en el nombre de Jesucristo. Segunda de Corintios 16 dice: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme, dice, como a loco, para que yo también me gloríe un poquito, lo dice el apóstol Pablo. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como locura, dice, con esta confianza de gloriarme. Pues que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, dice, si alguno os devora, si alguno toma lo nuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, dice la Biblia. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, dice, más loco todavía, dice. Más loco todavía, dice el apóstol Pablo. Más loco todavía. Más loco todavía, dice. Hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo, como si estuviera aún más loco, dice. Loco, dice, hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Esto es de locos, retelocos y recontralocos, de locos espirituales, de locos por el amado. Este evangelio es de locura.
de una pasión de locos, de una obediencia de locos. No te avergüences, no te avergüences. Hazte loco por el Evangelio, por la palabra, por la bendición, por la revelación. Dice el apóstol Pablo, esto que hablo lo estoy hablando por mi propia boca, por mis propios labios, pero en una mente, escúchame bien, se le olvidó mencionar esto al apóstol Pablo, pero en una mente que es en Cristo Jesús. Por eso lo que el Señor me muestra, yo lo digo. Aunque me digan que está mal, no puedo cambiar lo que el Señor me dio. No puedo moverme en lo que el Señor me está mostrando. No puedo ser de doble ánimo, dice Santiago. Como las olas del mar que van y vienen, van y vienen. Van y vienen. Y hubo un tiempo que estuve como las olas del mar. Hubo un tiempo que estuve como las olas del mar. Entraba, salía. Entraba, salía. Pero en todo eso, el Señor me fortaleció. El Señor me enseñó el camino. Me hizo conocerlo. A través de mis locuras, a través de mis destrampes, fui conociendo al Señor. Fui conociendo al Dios vivo, fui conociendo al Dios de Israel. Por eso yo sé que cuando estaba allá todo borracho, allá todo lleno de droga, el Señor me guardó, el Señor me cuidó, el Señor me bendijo con bendiciones de locura, hermano, con bendiciones de locura. Ahí está el hermano, decía, el que se dice que conoce a Cristo, está fumando pipa, está tomando, está drogándose. Aún en esa locura yo, hermano, conocí al Señor. Lo digo carnalmente, como lo dice el apóstol Pablo. Ahí conocí al Señor yo. Así se me empezó a manifestar el Señor más todavía. Mirando que hasta traía guardaespaldas de parte de Dios. Me pasaba algo y el Señor me cuidaba. En una ocasión me clavaron unos vidrios en la espalda, hermano. Y me tuvieron que llevar al hospital a operarme. Y el Señor teniendo cuidado de mí. El Señor teniendo cuidado de mí. Y el Señor me ponía personas para guardarme. Me ponía bien borracho sin saber nada de mí. ¿Qué pasó? No sé. Pero el Señor me guardaba. El Señor me guardaba. Me subía con locos, llenos de droga, con locos así. Agarraban el carro y le daban vuelta a la carretera. Yo sé lo que es la perdición, hermano. Yo sé lo que es el deprave. Pero ahora gracias le doy al Señor porque me guardó de todo eso. A veces me postro de rodillas y le digo, gracias, Señor. Gracias porque ahí me enseñaste a conocerte. Ahí te manifestaste a mi vida. Que no se me olvide de dónde me sacaste. Para yo también poder justificar a los hermanos. Para decirle, Él no es un Dios que juzga. Es un Dios que justifica. Es un Dios que justifica a los perdidos. Que justifica a los caídos. Es un Dios de justificación. Muchos dicen, es un Dios que juzga y que condena. Sí, pero primero justifica antes de condenar. Y si no quieres ser justificado, si no quieres oír la palabra, si no quieres oír el Evangelio,
Si no quieres nada con Él, entonces te condena. Mientras estés en la vida vas a ser justificado, pero una vez que llegue la hora, el mismo Señor te va a condenar. El mismo Señor te va a condenar. Te dije, te va a decir, te dije, te llevé a mis siervos, a mis siervas, y no quisiste nada, nada conmigo. Te quise justificar, va a decir, te quise justificar, y no quisiste nada. Te mandé a los hermanos, y no quisiste nada. Te mandé a aquel que fue igual que tú, y no quisiste nada. Al contrario, deseaste todo lo del mundo, viviste tu vida en el mundo, ahora a la condenación eterna. Quisiste más deprave, ahí te quedas en tu deprave, a la condenación eterna, a la condenación eterna, en Cristo Jesús Señor nuestro, te lo digo. Tú no quieres nada con el Señor, mejor pídele, aún en esa borrachera, Señor, hasta aquí se acabó lo del mundo, hasta aquí. Ya no quiero saber nada. Aún te voy a decir, el alcohol, llega el momento que te enfada. Aún la pipa llega el momento que te enfada. Aún la cocaína llega el momento que te enfada. Aún el pecado llega el momento que te enfada. Te frustras. Te frustra, hermano. Te frustra. ¿Por qué te frustrará? Yo siento que es el mismo espíritu que te mueve. El mismo espíritu te mueve para interceder por ti, para que cambies, porque el que sabe todo es el espíritu, dice la palabra. El mismo espíritu sabe que vas a ir a condenación eterna. Una vez que mueres, el espíritu va con Dios, pero el alma depende de ti, hermano. El alma depende de ti. Te mandé a los hermanos para que te predicaran y no quisiste nada. Ya no puedes ser justificado. Ya no. En vida puedes ser justificado, pero una vez que se te acaba la vida, ahora sí viene la condenación. Ahora sí viene el que condena. Ya no te justifica, ahora te juzga. Una vez muerto, el Señor te juzga. Y solo el Señor sabe. El apóstol Pablo todavía dice, son ministros de Cristo, como si estuviera más loco, dice hablo. Loco, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Ahora yo miro esto y digo, bueno, yo conocí más al Señor. Yo miré la mano del Señor cuando me encerraban en la cárcel. El Señor me usaba para hablar la palabra. Y miraba las manifestaciones sobrenaturales. Y miraba el respaldo de Dios. El Señor me iba fogueando. Me iba preparando más y más. El Señor te prepara. El Señor te prepara. Te encierran en una cárcel. Ya no es nada. Me encerraron una vez en un cuartito chiquito. Y para no enfadarme, o más bien el Señor puso en mi corazón leer la palabra. Ahí en ese cuartito chiquito. Me daba vacaciones el Señor y yo en ese tiempo leía la palabra. Y ahora miro y le digo, Señor, guárdame, guárdame en tu presencia, en tu acto. Muchos dicen, las cargas son del Señor, sí, pero nuestra obligación son clamarle, pedirle. Porque la lucha, muchos dicen, es que la lucha es del Señor, sí es del Señor. Pero nuestra obligación es echar todo sobre el Señor en oración, porque tiene que haber lucha y prueba en este mundo, en este cuerpo tiene que haber lucha y prueba.
fervientes en la oración, constantes en la oración, dice la palabra, para que el Señor haga lo suyo, para que el Señor haga lo que tiene que hacer, hermano, para que el Señor bendiga en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, te lo digo. Tenemos que estar fervientes, dice el apóstol Pablo. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Aquí juzgaron los mismos creyentes, la misma iglesia, juzgaron al apóstol Pablo. En este tiempo nos juzgan a nosotros, los cuales el Señor nos dio libertad, los cuales el Señor se nos ha manifestado de una manera sobrenatural, hermano. Sobrenatural. Tal pareciera que el Señor nos perfecciona en medio del pecado. El Señor nos perfecciona en medio del pecado, hermano. Cuando tú más pecas, viene el momento de que se acabe ese tipo de pecado. Haz de cuenta que haces la oración y estás constante, tan, y un arrepentimiento dentro de ti. Ya no quiero esto, Señor. Perdóname. Pero sigues haciéndolo. Pero llega el momento que se acaba eso, se quita, se arranca. El Señor te lo quita. Así pareciera que trabaja el Señor. Así pareciera que trabaja el Señor. En medio del pecado, hermano. En medio de ese gusto que tenemos carnalmente. Porque es carnalmente ese gusto. El Señor nos lo quita y nos lo arranca. Poco a poquito, va cortando. Su palabra va cortando el pecado, y lo separa. Hasta que lo separa. El Señor separa el pecado y se va. ¿Cuántos pecados tenemos? No sé. Lo que yo sí sé, que cada pecado que iba cometiendo, el Señor lo fue cortando con la palabra. Lo fue cortando con la palabra. Y se fue ese pecado. Y se fue esa adicción. Y se fue eso que me gustaba. Ese deseo mundano. Ese deseo de la vida. Se fue yendo a través de su palabra, a través de ir conociendo. Porque aún estando fuera de la iglesia yo leía la Biblia. Aún estando fuera de la iglesia. Y decía, esto que estoy haciendo no está bien, Señor, perdóname. Perdóname por no congregarme, le decía, porque en ese tiempo ni oraba. Te lo digo así. Pero ahora que el Señor ha traído algo nuevo a mi vida para exponerlo a mis hermanos, para decirles a mis hermanos, yo así conocí al Señor, yo no sé cómo lo hayas conocido tú, pero yo así lo fui conociendo. Yo fui así, un hombre pecador. Y así fue como el Señor me fue arrancando estos deseos de la carne, estos pecados de mi vida. El Señor a través de su palabra fue arrancando, así como un carnicero empieza a destazar la carne y va haciendo un filete y lo corta y lo aparta porque lo van a cocinar. Lo aparta porque lo van a cocinar. Lo aparta porque lo van a cocinar. Y una vez cocinado se lo comen, hermano. Y lo desechan. Así el Señor lo aparta del pecado. ¿Qué hará con él? Yo no sé. Yo solo expongo lo que el Espíritu Santo me dice. Yo solo expongo lo que el Espíritu Santo me va ministrando. Arraba canda lanza laya kendo enselea yaquel. Alabado sea nuestro Dios por su glorioso evangelio, por su poderosa palabra, por su poderoso sentir, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Arraba canda mansa laya sendo ense kendelaya. Alabado sea el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en medio de todo eso que pasó, se gloria, porque el apóstol Pablo se gloria, porque el Señor le permitió predicar en los gentiles, predicar un pueblo que no querían predicar, en un pueblo que ni aún Pedro, ni aún el apóstol Pedro, y aunque el Señor le había revelado, dudaba. Pedro, no llames tú inmundo o común lo que el Señor santificó. Aún el apóstol Pablo dice que lo reprendió. Y el apóstol Pablo lo reprendió. Porque era de condenar, dice la palabra, lo que hacía el apóstol Pedro. Estaba con los judíos y se comportaba de una manera. Estaba con los gentiles y se comportaba de otra manera. Y el apóstol Pablo lo reprendió. Yo por eso te cuento, cuando hago algo, hermano, yo tengo que hacer el mismo, aquí y en la iglesia. Yo por eso no me escondo. Yo fui formado en medio de pecado. Yo fui formado en medio de pecado. Así se me manifestó el Señor y así lo he conocido, en medio del pecado.